Hola queridos amigos, muy feliz día para ustedes. Estamos culminando ya una semanita por la gracia del Señor. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Estamos muy contentos, muy alegres porque el Señor nos permite iniciar en esta ocasión un nuevo capítulo, cerrar una etapa y comenzar otra. Y estamos hoy con el libro de Lamentaciones. Es muy importante este libro. Es corto, no es muy largo. Es un libro más de un tinte poético, o está orientado hacia la poesía hebrea, pero básicamente se lo relaciona con los profetas porque justamente se cree por todos los elementos internos del libro, se considera a Jeremías como el autor de este libro y presenta algunos elementos internos en conexión muy directa. Hay textos casi paralelos a Jeremías y eso es muy importante a la hora de hacer un examen o la búsqueda del autor del libro del cual se está hablando. Es un libro corto, como dijimos, tiene tan solo 5 capítulos. Es muy interesante la manera en que se escribe este libro. Se escribe de manera como de un acróstico, eso lo hace un tanto diferente. Hay muchos salmos que se han escrito así, por ejemplo, el 119. Si ustedes se acuerdan, el acróstico es un recurso, una forma, una manera de expresar la literatura hebrea en cuanto a una manera de utilizar la literatura para lograr el objetivo de memorizarla y de no olvidarse. ¿Y cuál es el acróstico que utiliza este libro? Bueno, utiliza el abecedario o el alfabeto hebreo. Y por cada letra, la mente del judío se acordaba de un versículo. Pónganle, por ejemplo, A, ama al Señor. B, bendigan al Señor. C, ¿no? Y así sucesivamente. Frases que el judío no olvidaría fácilmente cuando estudiara o leyera este libro de hoy. Ahora vamos a orar y vamos a hablar un poquito de la estructura del libro, cómo está internamente. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por regalarnos la vida y la salud en esta ocasión. Tenemos la oportunidad de abrir nuevamente tu palabra, buscando consejo, buscando sabiduría de lo alto en el libro de Lamentaciones, un libro que nos debe llevar a pensar, a reflexionar, a recapacitar de nuestros actos equívocos en el pasado. Ayúdanos, Señor, a lograr el arrepentimiento, el dolor por el pecado, como se expresa en el capítulo de hoy. Queremos rogar, Señor, que nos bendigas en este viaje de 5 capítulos en este libro, que sea de crecimiento tanto individual como familiar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El libro, perdón, el capítulo número 1 del libro de Lamentaciones, yo lo dividí en 2 secciones, básicamente, que a mí me parecieron las más importantes o las más pronunciadas en el libro. Básicamente tiene 2 partes que ahora les voy a decir. Antes de decirles las 2 partes, quiero decirles la estructura de este libro. En el capítulo 1, ustedes van a ver que el autor describe el alcance o la extensión de la destrucción a Jerusalén. ¿A cuántos afectó la destrucción de Jerusalén? ¿A quiénes afectó? ¿Cómo los afectó? Todas esas preguntas están inmersas en el capítulo número 1, el de hoy. El capítulo 2 habla de el porqué de la devastación. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los porqué de la consecuencia o el estado caótico en el que se encuentra Jerusalén?
En el capítulo 3 es muy, muy interesante. Dios hace una oferta de sanidad para el pecado del pueblo. Dios le da no solamente conciencia y le da la posibilidad de sentir temor, de sentir vergüenza de lo que hicieron, sino también que le da consuelo y le dice, miren, hay esperanza para ustedes. Y el capítulo 3 es muy interesante, que como está en la mitad, hace alusión a 1, 2, 3, 3, 4 y 5, la cantidad de versículos. El capítulo 1, 2, 4 y 5 de Lamentaciones tienen 22 versículos cada uno. ¿Es casualidad? No, tiene un porqué. Y además, el capítulo 3 tiene 66 versículos. O sea, hace una alusión de la inclusión del capítulo 1, 2 y el 3, que es el del medio, y luego el 4 y el 5 unido al 3 también. El 3 refleja la cantidad de versículos o la cantidad de contenido o la organización, la estructura de el libro. Y en el capítulo 3 es una especie de organización quiásmica, como se llama, que es un reflejo, una relación entre ambos capítulos hasta llegar al centro, que es el capítulo número 3. En el capítulo 4 habla acerca de, y se relaciona con el 1 también, porque hoy vamos a ver acerca de las consecuencias, el resultado, solo que en el capítulo 2 lo habla más general, en el capítulo 4 lo habla más específico. ¿Qué aspectos fueron tocados o fueron lastimados del pueblo cuando el pueblo cometió pecado ante Dios? Y el versículo 5 es una súplica, un clamor, una petición, una oración elevada a Dios, desgarradora desde adentro. Yo creo que el libro de Lamentaciones es para aquellas personas que han tenido un sufrimiento único. No todos hemos pasado, o no, la mayoría de la gente hemos pasado por un dolor tal que, digamos, se me revuelven las entrañas, mi corazón gime, me siento desnudo, mi vergüenza ha pasado ante los ojos de mis enemigos. Todos los que me rodean se ríen de mi situación. Soy avergonzado por el que está al lado mío. Yo creo que no todas las personas hemos pasado por esta situación tal, en el que quedamos tan expuestos, quedamos tan desnudos, tan maleables ante los ojos de los otros, que este libro de Lamentaciones tiene muchas facetas, ¿no? Pero yo creo que el tema central es el sufrimiento, el dolor, la angustia y también la comprensión del alcance del pecado en nuestras vidas. Creo que ahí está la clave del capítulo de hoy y el tema en general del libro de Lamentaciones. Bien, vamos al capítulo 1. Hay dos aspectos, como le dije, dos temas que toca el capítulo 1. Al menos lo que yo encuentro. Capaz que hay más, obviamente, pero hay frases, como decíamos anteriormente, que se repiten muy comúnmente y de manera constante y, obviamente, valga la redundancia, repetitivamente en el libro de Lamentaciones. Por una parte tenemos las razones del cautiverio y del dolor, el por qué llegó el dolor, el caos, la situación decadente en el pueblo de Judá. Y por el otro lado tenemos las consecuencias de haber pecado contra el Señor. ¿Qué le ofrece a usted? ¿Qué me ofrece a mí el estar en el terreno pecaminoso? ¿Hay problemas? ¿Hay consecuencias? Bueno, yo le quiero decir de antemano que el pecado causa estragos, causa desórdenes, un desastre lo que deja en nuestra vida el pecado. Querido amigo, querida amiga, recuerde siempre esto, que los no de Dios, las aparentes negativas de Dios, no son porque Dios es un Dios tirano, no son porque Dios es un Dios que priva a sus hijos de pasar por el bien, no es un Dios que le priva a ustedes de disfrutar, de tener un deleite. No es que Dios me dice, no comas eso, Ezequiel, porque no quiero que lo pruebes. No. Recuerde siempre que las negativas de Dios son para
nuestro bien. El pecado lastima nuestra vida. Cuando el pecado pasa por nuestra existencia personal, individual, y obviamente que repercute en nosotros, las fibras internas nuestras no quedan igual. Y quizá tome toda una vida o mucho tiempo sanar las consecuencias, el dolor, la vergüenza de ese pecado que he cometido, o quizá cuando venga Cristo sanará esas heridas. Por eso el pecado no es negociable, queridos amigos, queridos hermanos. Tengan mucho cuidado, el pecado trae consecuencias serias. ¿Quiere ver algunas? Primeramente dice el texto que trae soledad, el versículo 1. ¿Cómo? Dice, perdón, estoy leyendo el 2. El versículo 1. ¿Cómo está solitaria la ciudad populosa? El versículo 17 dice, Sión extiende sus manos, pero nadie la consuela. Soledad. Usted cuando peca, querido amigo, querida hermana, querido hermano, usted queda solo. Usted queda apartado de apoyo social, del entorno que usted se deleitaba anteriormente. Porque no es que el otro es malo conmigo, ni siquiera quizá me juzga, pero yo cambié cuando cometí el pecado. No me quiero relacionar y entro en un proceso de aislamiento, de separación, de distanciamiento para con el otro y empiezo a sentirme como se sentía la ciudad de Jerusalén. De manera poética se grafica a Jerusalén como una dama tirada en el suelo, en un estado de caos, de vergüenza, de enfermedad. Dice el versículo 8 y el versículo 17 que el pecado nos trae suciedad física y moral. Dice el versículo 8, Jerusalén ha pecado gravemente y se ha convertido en algo inmundo, algo inmundo. Suciedad física, porque saben que el pecado lastima su cuerpo, lastima su mente, lastima su materia, la degrada, la consume, succiona sus energías, le quita la fortaleza, el vigor físico, le quita su jovialidad. Y el versículo 17 dice, Jerusalén ha llegado a ser una cosa inmunda en medio de ello, la última parte del versículo 17. Leímos la primera nosotros. Es muy interesante esto porque la palabra cosa inmunda hace alusión al momento de cuando la dama, la señorita, va a pasar por sus días de menstruación. Y saben, pregúntenle a las damas cómo se sienten en esos días. Algunas tendrán sueño, otras tendrán cansancio, otras no quieren que ni las toquen ni las hablen. Es una lucha esos días, tanto del esposo como la esposa, por las hormonas que circulan a la dama en esos días. Es un estado que es un momento, una etapa del mes que las señoritas entienden más este versículo. Y se compara a Jerusalén como esta mujer que está en ese momento de impureza, como la llama la Biblia. También el pecado no solamente trae soledad, no solamente suciedad física y moral, sino también que trae esclavitud y sometimiento. El versículo 1 dice, la princesa, la tercera parte del versículo, la princesa entre las provincias tiene que pagar tributo. El pecado, escúcheme bien lo que le voy a decir, el pecado no es gratis. El pecado siempre, siempre le cobra algo. Siempre ejerce un impuesto en su vida y en la mía. Sea en menor o en mayor grado. Y usted creerá que, pero nadie sabe este pecado. Pero tarde o temprano el pecado se lo cobra. Eso está plasmado aquí. Está en imperativo. No dice verá si podrá,
transará a ver si puede hacer. No, no, no. Dice, sí o sí tiene que hacerlo. Tiene que pagar tributo. Está sometida. Y el apóstol Pablo habla de esto. Y dice, no, allá en Romanos 6, ¿no saben que aquel que se somete al pecado se hace esclavo de aquel que se hizo sumiso? Por lo tanto, el pecado, dice el apóstol Pablo, que el pecado no los domine. El versículo 3 dice, Judá está desterrada en la miseria y en la más dura esclavitud. No solamente que usted está sometido a alguien, sino que en esta esclavitud usted queda desterrada, usted se siente que no pertenece a ningún lado, se siente que es como un extranjero, como alguien que está perdido, como que no encaja, no encuadra en esa tierra en la cual usted está habitando, en la más dura esclavitud. Queridos amigos, queridos hermanos, saben, yo he encontrado hermanos de iglesia que me han dicho, Ezequiel, no salgas nunca al mundo. Yo, por la gracia de Dios, siempre he estado en la iglesia, pero saben que hay hermanos y hermanas que se han alejado. Recuerdo una hermana de cierto lugar que me dijo, Ezequiel, estuve fuera de los caminos de Dios, ni siquiera en una iglesia, fuera de los caminos de Dios, perdón, 4 años. Dice Ezequiel, el pecado no tiene nada que ofrecerte. Y saben, eso es muy importante porque acá la Biblia me asegura que la esclavitud es dura, que el pecado es duro, que el pecado nos cobra. Y no solamente eso, el pecado, además de estas 3 cosas que nos trae, estos 3 estados, esta retribución, la paga que nos da el pecado, y de hecho es lo que nos va torturando, porque es un proceso lento que hace el pecado en nosotros, nos trae desconsuelo, desconsolados completamente. El versículo 2. Pasa la noche llorando Jerusalén, las lágrimas corren por sus mejillas, no hay nadie que la consuele. Qué triste. Cuántas personas estarán llorando en las noches? ¿Cuántas personas estarán lamentando en las noches en su cama? Su almohada es el paño de lágrimas cada día. El versículo 16 dice, a causa de esto estoy llorando, mis ojos se deshacen en llanto, porque está lejos de mí el consolador que podría reanimarme. El pecado, dice Isaías, causa distancia entre Dios y nosotros. Dice el profeta, el brazo del Señor no se ha cortado, son los pecados de ustedes que los han alejado de Dios. Y el versículo 22 también habla acerca del desconsuelo. No hay descanso para el que comete pecado. Dice, ella habita entre las naciones sin encontrar un descanso. Y esta palabra descanso, manoach, tiene que ver con un descanso de consuelo familiar, de consuelo matrimonial. Es esa soledad de la persona que ha pasado el tiempo y no tiene a su compañero que la consuele. Específicamente, este es un aspecto de la soledad o las emociones que embargan en muchos casos y en su gran mayoría a las damas. Porque el Señor ha creado a la dama mucho más sensible que el varón. El varón tiene otra manera de ver la vida. La mujer, la señorita, fue creada por el Señor como un ser mucho más sensible, más frágil. Hoy la humanidad ha creado esta idea que la mujer puede sola, que tuvo que luchar, que puede esto, aquello, lo otro. Pero bíblicamente Dios compuso al ser femenino de pura fragilidad, muy sensible, muy maleable. El apóstol Pablo habla de un vaso frágil. Por eso acá Manoaj, esta palabra de descanso, habla de un esposo que no está acompañando a su esposa.
sin alegría, dice el versículo 4, burlas, dice el versículo 7 y el versículo 21. ¿Cuánta gente se burla cuando hay pecado en el pueblo de Dios? Y no solamente que se mancha el nombre de la iglesia, del pastor, de los hermanos, la comunidad hace una burla de esa ocasión, sino que se mancha sobre todo el nombre de Dios. Hay pobreza material. El pecado, queridos amigos, afecta hasta en la economía. Muchas veces no podemos progresar en la vida económica. El Señor no puede bendecirnos porque nosotros estamos haciendo las cosas de manera indebida. El pecado, dice el versículo 11 y el versículo 19, nos deja sin comida, nos deja en pobreza y en fuerzas, sin fuerzas. Es muy interesante que allí en el versículo 19 dice: llamé a mis amantes, pero ellos me engañaron. Mis sacerdotes y mis ancianos han expirado en la ciudad mientras buscaban alimento para recobrar sus fuerzas. Queridos hermanos, queridos amigos, estos eran los ministros del Señor, los sacerdotes. Y lejos de estar muriendo cuando estaban sirviendo al Señor, murieron, murieron tratando de llenar sus estómagos. Además de todo esto que hemos visto, el pecado me otorga, me da como una devolución, un dolor extremo y continuo. El versículo 12, este texto nos dice: todos ustedes los que pasan por el camino, fíjense bien y miren si hay un dolor comparable al mío, a este dolor que me atormenta, porque el Señor ha querido afligirme el día de su furor. Nosotros, nosotros debemos pensar en esto, porque vale entregar un momento de placer, entre comillas, porque luego la sensación placentera se diluye, se va, orientada u ofrecida por el pecado para sufrir todo esto. La respuesta es suya, obviamente, y mía, personal. Además de eso, dice la Biblia en los versículos 5, 15 y 18, que la juventud sufrió por el pecado del pueblo de Dios. Y el último, el versículo 15, habla acerca de que Dios pisará en el lagar mi situación. Dios entrega su ira, se granjea el agrado por el desagrado de Dios cuando uno comete pecado. Y la segunda parte de este capítulo son las razones del cautiverio y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué esto ocurre? Bueno, versículo 5, el Señor trajo esta situación. El Señor me aflige, dice el texto. El Señor me manda esto. O sea, no es que Dios manda el castigo, pero estos textos son una faceta en el contexto de la justicia divina. El momento de la misericordia ya acabó, ya culminó. La ira de Dios ya fue distribuida en la ciudad de Dios. El versículo 8, los versículos 12 al 15 hablan acerca de que Dios estaba entregándole al pueblo para su corrección. Verso 18, muy importante este texto. Dice: pero el Señor es justo. Dios es justo, dice el texto, porque yo fui rebelde a su palabra. Oigan bien todos los pueblos y miren mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han partido al cautiverio. Yo he sido rebelde. No, Dios no es injusto. La situación que me vino, dice el pueblo, y qué lindo es el reconocimiento del pueblo. La situación que me vino, dice el pueblo, es porque yo me alejé de Dios. Dios ha sido fiel conmigo, pero el que se alejó, el que ha sido infiel para con él, soy yo. Este texto
como dice el comentario bíblico adventista, es una descripción del amargo remordimiento que embarga el corazón al que comprende la enormidad de su fracaso a la vista de un Dios justo. Ojalá que pasemos por esta experiencia de dolor. Eso es lo que llama el apóstol Pablo en 2 Corintios 7. El dolor, el llanto que viene del arrepentimiento no es un llanto malo, es un llanto bueno, que nos debiera dar consuelo, tranquilidad, confianza, y ojalá sintamos este dolor. Versículo 20, he sido rebelde. Reconoce el pueblo su rebeldía hacia Dios. Dice el versículo 21, tú has traído Dios, tú lo has hecho, tú estás a cargo de esto. Y el versículo 22 dice, lo has hecho por todas mis rebeldías. Queridos amigos, el capítulo 1 del libro de Lamentaciones nos enseña que con el pecado no se juega. Con el pecado no se tranza. El pecado lo único que le va a ofrecer a usted y a mí va a ser dolor, vacuidad. Lo único que nos va a entregar va a ser desasosiego, nos va a entregar falta de paz, falta de descanso, desconsuelo, enfermedad, impureza moral y física, etcétera, todo lo que vimos acá. ¿Valdrá, valdrá el esfuerzo de granjear lo que me ofrece el pecado por las consecuencias que él me da? Ojalá, ojalá que no sea así. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videito. Será hasta luego.